Muy bien, compañeros. Nosotros somos los Fantasmones de Baja California y vamos a presentar de manera lo más amena posible para todos este tipo de espectroscopía que se llama EDS. Bueno, ¿qué significa EDS? Para empezar, EDS significa Energy Dispersive X-Ray Spectroscopy. Se puede abreviar EDS o XEDS. También hay otra manera de abreviarlo que puede ser EDXA. Esta técnica es ampliamente utilizada en el medio científico porque se utiliza para conocer composiciones elementales de muestras, sobre todo superficiales. Aquí podemos ver algunos ejemplos. Tenemos aquí en color azulito con morado una placa bimetálica con varios metales. Esta es una imagen SEM con mapeo elemental. Aquí tenemos abajo con colores negros y verdes lo que vendría siendo una tetera. Esta tetera, como se puede notar, tiene varios componentes. El negro sería la porcelana y el verde son trazas del hierro que quedaron de su fabricación. Y a la derecha, algo un poquito más familiar para todos nosotros, que son básicamente nanopartículas aglomeradas. Podemos ver que son de diferentes elementos, cada color representa un elemento y también vamos a hablar de eso un poquito más adelante. Esto nada más es ilustrativo por el momento. Esta técnica tiene como fundamento la emisión de rayos X característicos. Para que se dé esta emisión, vamos a irnos un poquito a lo que es el átomo, ¿no? Este equipo, bueno, les voy adelantando, que se encuentra acoplado en un equipo TEM o SEM. También se encuentra de forma individual, es decir, no es exclusivamente un complemento a estos dos. Sin embargo, es más comúnmente utilizado de esta forma. ¿Y por qué? Pues bueno, porque necesitamos un cañón de electrones para realizar EDS. Lo que realizamos en EDS entonces es, como les mencionaba, generar rayos X distintos para cada elemento químico. Este cañón de electrones va a bombardear la muestra y en su superficie, al colisionar, va a aparecer este tipo de efecto. Aquí tenemos a la derecha bueno, esquematizado, un átomo, ¿no? Con sus orbitales. Vamos a mencionar que tenemos este electrón incidente, golpea a un átomo de núcleo. Esto es algo similar que habíamos visto en rayos X, cuando tenemos emisiones de radiación K alfa y K beta. De hecho, aquí podemos ver el esquema. Dependiendo de la banda energética o, bueno, del nivel energético que tenga dentro de la estructura del átomo, aquí podemos ver que hay K, L, M, N y O. Por lo regular solamente se toma hasta la M o la N, ya muy en casos extremos, pero nunca vamos a pasar casi de la N. Es muy raro que exista un material que nos permita esto. Esos ya son materiales completamente solo vistos en laboratorio. Los electrones inciden, expulsa por medio de la colisión a un electrón del núcleo y entonces uno de los que tenemos en las capas superiores desciende. Al descender de nivel energético tiene que liberar esta energía. Esto lo hace emitiendo un fotón. Este fotón va a tener una energía bastante elevada. Hablamos del orden de los kiloelectronvolts y este mismo es un rayo X. Es el rayo X característico. Son característicos porque todos los átomos son diferentes. Todos tienen diferente número de capas, todos tienen diferente número de electrones, y eso va a permitir identificar, dependiendo de la radiación que obtengamos, el elemento del compuesto. La desventaja de esta técnica es que puede presentar ruido, y un ruido considerable. Aquí tenemos, por ejemplo, este esquemita. Lo rojo es el verdadero espectro y lo negro es ruido. Esto se debe básicamente a las desviaciones de rayos X, y ya que no todos son medidos, algunos se desvían por los núcleos de otros átomos y eso es lo que nos crea este ruido. No pertenecen directamente a lo que nos interesa estudiar. Aquí tenemos, como les decía, cada elemento tiene un tipo de radiación y además una energía específica asociada. Tenemos la tabla periódica con todas las energías que puede haber. Si se dan cuenta, tenemos, por ejemplo, aquí arribita es el ejemplo más simple, el oro. Tenemos que tiene dos tipos de radiación, L alfa y M. Si regresamos un poquito acá, podemos ver que tenemos este diagramita, donde tenemos las diferentes transiciones. Cuando un electrón baja desde la banda L3 a K1, bueno, que sería la banda del núcleo, el orbital del núcleo, perdón, tenemos una transición
de alfa 1. Aquí tenemos alfa 2 y beta 1. Este es de PDN acá. TM, perdón, acá. Todas estas van cambiando, como les mencionaba. Y también esto implica que dependiendo del tamaño del átomo, es conforme vamos a ir teniendo más o menos radiaciones, así como el tipo. Para los más pequeños, si se dan cuenta, solo tenemos K alfa. Para los más grandes, ya a partir de aquí del escandio, tenemos L. Y a partir de estos elementos que son más pesados, como es el indio, el, el yodo, el telurio, ya tenemos radiación M. Si se dan cuenta, como les mencionaba antes, casi no hay ninguno que sea mayor a M. De hecho, aquí ninguno lo es. Ya es para elementos de este tipo. Son completamente sintetizados solo en laboratorio y su tiempo de vida es muy corto. Uno de los problemas de esta técnica, y que lo va a comentar un poco más adelante mi compañero también, es que no se puede realizar con elementos con número atómico menor a 4. El berilio, de hecho, en sí mismo, es complicado verlo, dependiendo del arreglo experimental que tengamos. Y esto es por lo mismo, no tiene suficientes orbitales ni estados energéticos para proveer estas transiciones de electrón exterior a interno, bueno, a de núcleo se llaman. Por lo tanto, pues no tenemos una emisión de rayos X de estos elementos. Detectarlos es imposible. Aquí tenemos unos ejemplos de los resultados. Em, los resultados pueden variar según el tipo de DS que se tenga, aunque su forma más básica es la de un espectro. Es esta que tenemos aquí, en el cual recopilamos energía de los rayos X característicos, ya sean L alfa, K alfa o en algunos casos M alfa, junto con la intensidad de emisión. Aquí los ejes no se alcanzan a ver, pero el eje X está en kiloelectronvolts y hacia arriba puede estar o en cuentas o en intensidad relativa. De hecho, se aconseja normalizarla para tener un análisis un poco más aproximado de la composición. La información que nos da la intensidad es la proporción del elemento en el área estudiada. Aquí tenemos encima, bueno, de fondo y aquí arriba. De fondo tenemos lo que son imágenes SEM. Como les comentaba, este equipo es comúnmente utilizado en conjunto con SEM y TEM, justamente por estos mapeos elementales que tenemos. Si se dan cuenta, la imagen va disminuyendo, ¿no? Su tamaño son 500 nanómetros, 500 nanómetros. Ese es un experimento donde se pasivaron nanopartículas. Entonces, ese no es ahorita el foco, sino quiero que se concentren en cómo cambia. Aquí tenemos solamente SEM y aquí ya tenemos un mapeo elemental. Está dividido en varios colores. Aquí sería el cobalto, el verde y el rojo es azufre. Se puede ver cómo la composición del elemento es distinta en ambas imágenes. Aquí tenemos un TEM. Este me parece que también son nanopartículas aglomeradas en lo que sería un nanorreactor. Tenemos entonces este tipo de imágenes también es la composición de cada uno de estos. Si se dan cuenta, nos da la distribución superficial en cada uno. El problema con este tipo de técnicas es que no hay un estándar en los colores. Si se dan cuenta, aquí el bismuto es rojo y de este lado el azufre es rojo. El oxígeno aquí es amarillo y acá este es azul. No hay un color específico para un elemento como sí lo hay, por ejemplo, en, en que la cristalografía, donde tenemos que cada átomo tiene un color y entonces así se identifican un poco más fácil. Aquí no. Por eso es importante e imprescindible denotar de qué elemento estamos hablando en cada uno de los mapas elementales. Bueno, entonces, como ya explicó mi compañero, esta es una técnica donde el cañón de electrones toma una gran importancia, ya que con este se generarán los rayos X provenientes de la muestra para ser detectados e identificados. Y pues en la imagen de la izquierda podemos ver cómo funciona, bueno, cómo está compuesto un cañón de electrones, donde los electrones son generados y después, mediante diversos equipos, son hechos un láser y disparados en este caso hacia la muestra. Y pues en la imagen del medio podemos ver cómo se usa en conjunto con lo que es
un microscopio de transmisión de electrones o de escaneo. Y pues podemos ver que los electrones son aprovechados directamente por estas técnicas para la recopilación de información, siendo E de X los rayos X generados y los electrones dispersados se van hacia crear una imagen, como podemos apreciar en estas dos imágenes. Y pues es una técnica que está basada en que cada elemento va a tener su propio rango de rayos X. Entonces, ¿para qué se usa EDS o EDX? Es una técnica de análisis espectroscópico que nos permite analizar muestras muy pequeñas o de la cual tengamos muy poca muestra, porque nada más necesitamos la cantidad suficiente para cubrir pues el área de las electrones. Y suele usarse en acople con un microscopio electrónico para obtener las imágenes duales, que serían como el mapa elemental que mostró mi compañero, o los espectros, donde cada pico corresponde a una longitud de onda de rayo X emitida por cada elemento. Estos ya están relacionados en la literatura. Y pues la muestra no tiene muchos requisitos ni requiere de una gran preparación. Es recomendable que sea una muestra que sea delgada, ya que un grosor amplio puede provocar cierta interferencia en la generación de los rayos X y además no requiere de algún tipo de tratamiento que se le dé, más allá que sea sólida, porque las muestras líquidas se evaporan cuando se someten al vacío, o sea que la muestra tiene que ser resistente al vacío, y pues nada más referente a la muestra. El mapeo elemental está basado en obtener una imagen con la transmisión de electrones y después por píxel se va a detectar qué elemento está relacionado al área del píxel. Entonces, como podemos ver, estamos obteniendo una imagen y cada color representa un elemento. Y si nos fijamos bien, podemos ver, por ejemplo, que hay elementos muy puntuales. Esto es muy útil a la hora de analizar ciertas muestras, ya que nos permite conocer la distribución de los compuestos químicos que conforman la muestra. En caso de análisis de dopajes de diversos materiales, nos puede dar una idea de cómo se ha distribuido el elemento con el que estamos dopando un material. Y esto pues nos ayuda bastante a conocer nuestra muestra. Algunas limitaciones de la técnica es que puede contener ciertos problemas, bueno, hay ciertas dificultades para detectar elementos más ligeros que el sodio cuando nuestro equipo está equipado con una ventana de berilio. Y al mismo tiempo, las ventanas basadas en polímeros pueden cuantificar elementos más pesados que el berilio. Entonces, pues estamos como en un punto intermedio de qué es lo más abajo que podemos detectar. Al mismo tiempo, como ya había mencionado mi compañero, cualquier elemento más ligero que el boro no cuenta con los suficientes electrones para generar rayos X y pues de esta manera no pueden ser detectados por esta técnica. Al mismo tiempo, se requiere de un estándar para la identificación de los picos, ya que necesitamos poderlo relacionar. Y esto es un problema cuando en el compuesto tiene características de emisión de rayos X muy diferentes a las de sus átomos constituyentes. Esto podría hacer que nos confundamos en la elección de los picos o de los elementos que debe tener la muestra. Y pues las emisiones que estén muy cerca entre sí van a sobreponerse y también se pueden llegar a confundir de una manera muy sencilla. Si la concentración de un elemento es muy baja, tampoco va a poder generar la cantidad de rayos X suficientes para ser detectado y no vamos a identificar este elemento. Por otro lado, también podemos mencionar en la parte de la muestra que un análisis cuantitativo y cualitativo es posible, ya que la intensidad de los picos que se observan está relacionada a la concentración que hay dentro de la muestra, bueno, de la concentración de ese elemento dentro de la muestra.
Y pues la ventaja es de que se pueden analizar muestras muy, muy pequeñas que tengamos muy poca de la muestra de lo que es común que sea el caso. Finalmente, pues vamos a empezar con el caso de estudio. Bueno, una disculpa. En el caso de estudio, nosotros nos centramos en el análisis del nivel basal de titanio en la placenta y meconio humano y la evidencia de una transferencia materno-fetal de nanopartículas de óxido de titanio alimenticio en un modelo ex vivo placental. En este estudio se buscó evaluar la exposición a óxidos de titanio del feto humano, llevando a cabo análisis ICP-MS de masa del titanio contenido en la placenta humana recolectada al término del embarazo y en el meconio, el cual es una sustancia utilizada para evaluar el estado de los bebés y se considera como su primera evacuación. Estas matrices también fueron analizadas con microscopía electrónica de transmisión de barrido, STEM, además de realizarse un análisis por espectroscopía de rayos X dispersiva de energía, que es el método de esta presentación, para asegurarse de la presencia de partículas y de su naturaleza química. Bueno, ¿por qué se estaba buscando el dióxido de titanio en estas placentas y en este meconio? El dióxido de titanio es uno de los nanomateriales más comúnmente producidos para diversas aplicaciones industriales, ya sea cosméticos, tratamiento de tierra, de agua, filtros UV, medicina y principalmente en el sector alimentario, debido a sus propiedades colorantes y opacidad, además de su reactividad fotocatalítica y biosidad. Por estas razones y sus múltiples aplicaciones, la exposición humana a nanopartículas de dióxido de titanio ocurre por su inhalación, exposición dérmica o por ruta oral. Es un problema muy grave de salud que está llegando a preocupar mucho a los órganos gubernamentales debido a que se ha visto que el traspaso a través de barreras biológicas eh, ha comenzado a darse de sobremanera a través de pulmones, piel, intestino, dependiendo de la forma, tamaño, área superficial y recubrimiento de las nanopartículas. Bueno, aquí hay un ejemplo del análisis de películas de dióxido de titanio. Primero, la microscopía electrónica de barrido se utilizó para medir la morfología superficial de una película delgada de dióxido de titanio, como se ve en la figura 4. Y posteriormente, el espectrómetro de dispersión de energía, EDS, se utilizó para probar la composición de la película de dióxido de titanio. Aquí se pueden ver los picos característicos del titanio y del oxígeno. Primero, en este estudio, para la obtención de las placentas y el meconio, se recogieron placentas al término de 22 embarazos del Hospital de Maternidad Paul de Vigier en Francia, y las muestras de meconio se obtuvieron de la sala de maternidad de la clínica Sainte-Thérèse en París. Para la determinación del nivel basal de titanio en todas las placentas y meconio, se pesó y almacenó una biopsia por placenta y todas las muestras de meconio a menos 80 grados centígrados antes del análisis. También se prepararon muestras de 2 placentas y 2 meconios
para el análisis STEM-EDX. Cabe recalcar que las placentas y los meconios fueron de padres distintos. Bueno, durante el análisis de masas ICP-MS, las biopsias fueron analizadas para obtener la concentración de titanio con ayuda de un espectrómetro de masa Thermo-Element XR operado a alta resolución, el cual nos ayuda a distinguir la interferencia de la muestra analizada por variaciones en la masa. Las mediciones fueron realizadas en isótopos de titanio 47, 48 y 49, y las concentraciones fueron calculadas basándose en las señales promedio de los isótopos. Con el objetivo de preparar las muestras para el TEM, posteriormente se fijaron en paraformaldehído y se recogieron secciones ultrafinas con la ayuda del dispositivo UCT ultracortado Leica. Como sabemos, las muestras para TEM tienen que estar muy delgadas para que no haya ninguna interferencia. Se utiliza este dispositivo para preparar fácilmente el corte ultrafino de muestras biológicas e industriales. A continuación, veremos el análisis de escaneo por microscopía TEM acoplada con EDS, el mapeo elemental y la medición del tamaño de estas nanopartículas de dióxido de titanio. En este caso, para la espectroscopía TEM, acoplada con un detector, utilizaron dos microscopios y las mediciones se realizaron por separado en diferentes países. La primera fue una medición TEM por el modelo TEM-GEM 2010. Esta medición fue elaborada en Estados Unidos, que fue precisamente para el análisis de escaneo y la medición del tamaño de las partículas. Mientras que para el mapeo elemental, en un laboratorio en Japón, Tokio, se utilizó un equipo GEM ARM 200F HR. Ese es el modelo. Las condiciones de operación para medir el tamaño de las partículas fueron, como se mencionó anteriormente, a altos voltajes, el orden de kilovolt. La magnitud exacta fue de 120 kilovolt, equipados con cátodos LAB6, los cuales muestro en la pantalla, y cámaras detectoras SD. Mientras que para el mapeo del TEM se utilizó un voltaje de 80 kilovolt. A continuación vamos a hablar sobre los resultados arrojados por estas micrografías. Como sabemos, las partículas de dióxido de titanio están presentes en aditivos tanto implementados en la industria alimenticia como en la farmacéutica y la de cosméticos. El tipo de aditivo tiene un nombre específico, el cual es E171. Este aditivo es regulado por la Unión Europea y por lo tanto los estudios han ido creciendo a lo largo de los años. Aquí vemos una micrografía TEM acoplada con un detector EDS en la parte izquierda de la pantalla. Nosotros vemos que directamente del microtomo se analizaron las placentas y también aquí podemos ver, en este caso, una muestra de placenta en las cuales se identifican el número 1, 2 y 3, los cuales son distintas zonas del mapeo. Y nosotros podemos ver unos espectros. En el eje X podemos ver que son unidades de kiloelectronvolt en energía, y en el eje Y tenemos unidades de intensidad por medio de cuentas. Entonces, esta micrografía nos arrojó dos picos característicos, los cuales buscamos encontrar principalmente los de titanio y los de oxígeno. Se tiene dos picos característicos de titanio, uno muy intenso detectado alrededor de 4.5 kiloelectronvolt y otro un poco menos intenso, alrededor de 4.9 y 5 kiloelectronvolt. Esto para el titanio. Mientras que para las partículas de oxígeno se tiene un pico registrado alrededor de 0.5 kiloelectronvolt. Vemos que estas mediciones son consistentes en estas tres zonas a lo largo de la muestra, son homogéneas. Y aquí en la parte derecha tenemos una caracterización química por mapeo. Aquí se utilizó en esta muestra
un detector HAADF. Este detector HAADF son las siglas en inglés de High Annular Dark Field Imaging, las cuales refieren a una imagen anular de campo oscuro de alto ángulo. Esta técnica propia de STEM, al utilizar este detector, lo que nos hace es producir una imagen anular de campo oscuro, formada por aquellos electrones dispersos incoherentemente a ángulos muy altos, los cuales son distintos de los electrones que son dispersos en la ley de Bragg. Esta técnica es muy sensible a las variaciones en los números atómicos de los átomos. Por lo tanto, si en nuestras muestras tenemos elementos que tienen números atómicos más altos, estos van a dispersar más electrones en ángulos altos, debido a que hay mayores interacciones electrostáticas entre el núcleo. Debido a esto, pues nuestro detector HAADF va a detectar una señal mayor de los átomos con un número atómico más alto, lo que hace que parezcan mucho más brillantes en esta imagen resultante de TEM, lo cual podemos ver en esta parte. Las partículas aglomeradas de dióxido de titanio parecen ser mucho más brillantes que la matriz que las rodea. Siguiendo con este análisis, veremos lo que es la preparación de muestras para el exudado fetal, conocido como mecomio, para un análisis SEM-EDS. Anteriormente vimos un análisis TEM, también se hizo un análisis SEM. En este caso, para el análisis SEM, nuestras muestras conocido como liofilización. La liofilización, pues, es un proceso en el cual se coloca una muestra congelada al vacío. ¿Esto para qué? Pues es para eliminar lo que es agua y cualquier otro disolvente en nuestra muestra. Esto permite que el hielo cambie directamente de estado sólido a vapor sin pasar por la fase líquida. Este cambio de estado lo conocemos como sublimación. Primero, pues el colector del liofilizador deberá estar entre 15 y 20 grados más frío que el punto de congelación de nuestra muestra. Esto para atrapar todo el vapor de agua que pudiese estarse liberando. También necesitaremos una bomba al vacío, la cual se va a encargar de generarnos pues precisamente ese vacío para alcanzar un vacío mínimo de 0.020 milibar. Este vacío profundo lo que hace es hacer una presión negativa. Esto obliga a que las moléculas de agua fluyan libremente y dejen a nuestra muestra a través de la sublimación para evacuar al entorno alrededor de la muestra y viajar por un serpentil colector. Lo que esto hace es dejarnos a la muestra sin agua, básicamente. Y aquí vemos de manera gráfica un diagrama de fases del agua, en la cual podemos ver que si disminuimos la temperatura y disminuimos la presión, el estado físico del agua tiende a ser gas. Entonces, ¿qué es lo que pasa si disminuimos la temperatura y también la presión? Vamos a hacer que pase a un estado de vapor por sublimación y de esta manera el agua abandone nuestra muestra. Después de esta liofilización, pues tenemos nuestra muestra en polvo y lo que se hizo fue hacer una suspensión. Esta suspensión consta de 5 gramos de polvo en 1 mililitro de ácido clorhídrico. El ácido clorhídrico es un compuesto utilizado para disolver los compuestos orgánicos, ya que en esta muestra de SEM lo que nos interesa es analizar la concentración de las partículas de dióxido de titanio. No es necesario que tengamos a estos compuestos orgánicos acompañándonos para el análisis. Después de hacer esta suspensión, lo que se hizo fue sonicarla durante 20 minutos a una potencia de 75 watts. Y también se hizo una centrifugación durante 10 minutos a una fuerza centrífuga relativa de 9503 Gs. Posteriormente vamos a ver que esta muestra, después de esta preparación, tuvo que recibir un tratamiento de lavado. La muestra fue sometida pues a 5 ciclos de lavado. Los ciclos de lavado, cada uno individual, constaron de los siguientes pasos. Primero, una adición de 1 mililitro de ácido clorhídrico, después una sonicación durante 1 minuto a 150 watts, después una centrifugación a 10 minutos a 9503 Gs y por último la eliminación del sobrenadante. Recordamos que esto se repitió 5 veces en nuestro ciclo de lavado y una vez que se completó el ciclo de lavado, se pasó la preparación a otra suspensión en 1 mililitro de ácido clorhídrico
y se depositó una gota de 7.5 microlitros en una oblea de silicio mediante el método de deposición spin coating. Entonces lo que vamos a hacer es analizar estas partículas de dióxido de titanio, las que se hayan acumulado en el mecomio, y para poder hacer la medición en SEM vamos a tener que depositarlas en esta oblea de silicio. El método utilizado pues fue spin coating. Spin coating es un método que es conocido como recubrimiento por rotación. Este método es muy eficaz porque nos permite fabricar capas muy finas y delgadas, inclusive de espesores nanométricos y muy uniformes sobre sustratos que sean planos, como en este caso el sustrato de silicio. Pues para ello utiliza la fuerza centrípeta generada por un objeto rotatorio. En este caso el objeto rotatorio es el soporte conocido como spin coater, el cual les enseño en la parte izquierda inferior de la pantalla. Ese es el equipo de spin coating. Para la deposición, el spin coating tiene 4 fases bien conocidas. La primera es la etapa de dosificación del precursor. En esta etapa, pues el sustrato plano se coloca sobre el spin coater y nosotros vamos a dejar caer la muestra que vamos a analizar. En este caso, se deposita con una micropipeta porque las concentraciones que vamos a manejar son de 7.5 microlitros. Posterior a esto, el spin coating pues se enciende y empieza la etapa de aceleración del sustrato. En esta etapa pues se hace girar el sustrato y ese movimiento de rotación es lo que hace que se esparza el fluido en la superficie del sustrato a medida que va girando. Al principio del movimiento pues el sustrato va a girar mucho más rápido que nuestro fluido, pero a medida que el fluido pues se va extendiendo, finalmente se vuelve lo suficientemente fino como para girar a la misma velocidad que este sustrato. Entonces la rotación del sustrato y de la película va a continuar hasta que toda la resistencia viscosa, pues debido a las fuerzas de cizallamiento, se igualen y continúen hasta que se alcance un espesor de la película requerido. De esta manera pues se controla el espesor. Después sigue la etapa de spin-off, de centrifugado, en la cual pues el material depositado se ha extendido completamente. Tenemos que a velocidades angulares altas se evapora el disolvente pues muchísimo más fácil, lo que hace que se aumente la viscosidad del fluido y aumente la concentración de la solución. Esta etapa de spin-off se suele dar junto con la etapa de evaporación, en la cual como tenemos un solvente volátil, este tiende a evaporarse rápidamente, por lo cual nos queda nuestra muestra directamente depositada en el sustrato de silicio. Las imágenes SEM, que son los resultados analizados que arrojaron en este estudio, pues fueron las partículas aglomeradas de dióxido de titanio después de esta preparación, las cuales podemos ver aquí en la parte izquierda. Para obtener estas imágenes, pues el equipo SEM utilizado es llamado 6 Sigma Ultra Plus. Se utilizaron voltajes del orden de 3 kV y la resolución de este microscopio fue de 1.7 nanómetros. Por otro lado, podemos ver el análisis EDS que es correspondiente a estas partículas para esta micrografía SEM. Podemos ver un pico muy intenso correspondiente al silicio, en este caso porque es nuestro sustrato sobre el cual se depositó en la muestra para su análisis. Vemos también el pico característico del titanio, alrededor de 4.5 kiloelectronvolt, el del oxígeno, que también es de interés, alrededor de 0.5 kiloelectronvolt, y algunos otros más como cloro, azufre y carbono. Del lado derecho tenemos también una cartografía SEM-EDS de partículas que muestran elementos los cuales son titanio en rojo y el oxígeno en verde. La imagen que se ve como amarilla es la imagen de fusión entre ambas. Nos permite obtener el mapeo para la composición de nuestra muestra. La escala es alrededor de 200 nanómetros. Y esto pues nos va arrojando las conclusiones con las que llegaron los investigadores. Ellos obtuvieron que los análisis SEM les mostraron que este aditivo conocido como E171, el cual contiene pues partículas de dióxido de titanio, tienen un tamaño promedio de alrededor de 104.9 nanómetros. También se concluyó que 7 placentas exhibieron contenido
de titanio entre 0,1 y 0,5 miligramos por kilogramo de tejido, lo cual nos hace ver que estas partículas pueden inclusive traspasar defensas naturales o barreras naturales como los cuales son la placenta y pueden llegar inclusive al feto. Vemos que las formas características en las que se presenta la aglomeración de las partículas de dióxido de titanio pues son precisamente la anatasa y el rutilo. Estas son estructuras cristalinas que tienen una celda unitaria de geometría tetragonal, como se muestra aquí en la parte derecha de la pantalla. El inciso A nos muestra la estructura, mientras que la rutilo nos la muestra el inciso B. Las esferas de color azul claro son de titanio, mientras que las esferas de color rojo representan al oxígeno. Además, pues, regresando a lo que fueron los resultados obtenidos por la micrografía de TEM, se identificaron en esa micrografía partículas de aluminio, silicio, hierro, estaño y zinc. Los investigadores llegaron a la conclusión de que la presencia de este tipo de partículas, por ejemplo, titanio y oxígeno, pues están presentes por el aditivo. Pero los demás elementos que vemos presentes aquí fueron resultado de 3 procesos posibles. Uno podría ser mediante la ingesta dietética, el siguiente podría ser mediante el consumo de productos farmacéuticos y la última es mediante la contaminación del aire en los ambientes urbanos. Aquí vemos una micrografía TEM que muestra partículas aglomeradas. Como se explicó anteriormente, el cambio de número atómico en los elementos presentes en la muestra, pues mediante un detector HAADF, pues nos va a identificar en el mapeo como una zona que destella y que resalta de la matriz. Y acá tenemos el mapeo elemental de TEM-EDS. Principalmente nos muestra el titanio, oxígeno, aluminio y silicio como los elementos principales. Y la barra de escala sitúa una escala alrededor de 100 nanómetros, lo cual corresponde pues al tamaño promedio que vimos de las nanopartículas de dióxido de titanio, el cual recordamos puede ser alrededor de 104.9 nanómetros. Por último, aquí vemos una imagen, otra de las imágenes TEM, que ilustra el contenido de las partículas en el meconio, y vemos también la presencia de los peaks de titanio, del oxígeno que son característicos, y de los otros elementos como aluminio y silicio. Ahora, a lo que lleva todos estos resultados es que se han hecho informes de las propiedades inmunotóxicas y antibacterianas que se han visto en las nanopartículas del dióxido de titanio. Esto preocupa a los investigadores porque, como sabemos, existe primero una colonización primaria en el intestino, que podría ser, por ejemplo, de estos neonatos, lo cual es conocido como su microbiota. Y pues la presencia de este tipo de nanopartículas por esas propiedades antibacterianas e inmunotóxicas, pues pueden hacer que se dañe precisamente esta microbiota. Y esto puede hacer que se dañe también la maduración del sistema inmunológico intestinal y se puede haber perjudicado como un problema a largo plazo en lo que son los bebés, en los fetos, y pues puede afectar también a la población en general. Pero el enfoque precisamente de este estudio fue ver precisamente si este tipo de nanopartículas pueden traspasar estas barreras naturales, por ejemplo, la placenta, ¿no? Y en este caso vimos que sí es capaz y que sí se puede encontrar una concentración. Recordando un poco las condiciones en las que se realizó este experimento, recordamos que las placentas y los mecomios fueron muestras que se obtuvieron de 2 hospitales maternos distintos, por lo cual no se puede obtener una relación entre una pareja madre e hijo como tal y una relación entre la concentración que pudiese haber tanto en la madre como en el hijo. De esta manera llegamos a la conclusión de esta exposición. Esperamos que pueda ayudarles a servir a comprender este tipo de espectroscopía, el cual fue EDS. Muchas gracias por su atención.